La mentira de la libertad y la amenaza de la persecución. El artículo 1 de la Constitución Política en su inciso 1, dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En un eventual gobierno de José Antonio Cast, este artículo bien podría decir, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, siempre y cuando se queden calladas. Hace algunas horas se hizo famosa una nueva medida del programa del ultraderechista, consistente en el cierre de la agencia en Chile de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. La razón para esto es que se le considera una organización que realiza activismo político. Antes de continuar, es obligatorio tener claro qué es el activismo político. Según la RAE, el activismo es el ejercicio del proselitismo y acción social de carácter público, frecuentemente contra una autoridad legítimamente constituida. El proselitismo, también según la RAE, es la acción de ganar adherentes. Y que sea político, implica que estas acciones estarán relacionadas a temas políticos. En otras palabras, el activismo implica ejercer la libertad de expresión con el objeto de atraer a alguien hacia cierta postura, contraria a la postura oficial o de autoridad. En sencillo, es poder decir que no, si algo no nos parece. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales fue creada en 1957, es un organismo internacional académico de carácter autónomo dedicado a la promoción, enseñanza, investigación y cooperación en el ámbito de las ciencias sociales. Tiene presencia en 18 países de América Latina y el Caribe. Un dato a tener en cuenta es que Flaxo no está presente ni en Venezuela ni en Nicaragua, cesando su actividad en esos países desde el debilitamiento de sus sistemas democráticos. Lo de Flaxo no es aislado. De hecho, existen varias medidas similares en el programa. Así, por ejemplo, el programa de Cast propone medidas de control y aislamiento para organizaciones no gubernamentales que sean consideradas activistas, medidas de aislamiento de partidos políticos considerados de izquierda y la prohibición a estos de poder tener comunicación internacional con otras organizaciones, la coordinación internacional para perseguir a quienes sean catalogados como radicales de izquierda, la facultad presidencial de intervenir comunicaciones, interceptar documentos, y arrestar personas sumariamente, en lugares no destinados por ley a ser cárceles o lugares de detención durante la vigencia del estado de emergencia, etc. Y tampoco se trata de una casualidad. José Antonio Castes, en sus propias palabras, admirador de la obra del gobierno militar, época durante la cual cualquier manifestación política estaba prohibida. Tal era la represión, que hablar de política o siquiera decir la palabra política implicaba un riesgo a la integridad. Y la poca gente que se atrevía lo hacía en voz baja y con miedo. En la actualidad, personas que nacieron, crecieron y se hicieron adultos durante esa época, aún conservan parte de ese trauma. Si bien luego de 30 años en Chile se normalizó hablar de política libremente, la idea de involucrarse activamente en actividades políticas, en otras palabras, a hacer activismo político, aún asusta a muchos. Y esto es lo que quiere provocar el eventual régimen de Cast en las nuevas generaciones. Miedo. Generar acciones para acallar e impedir que el que piense distinto quiera expresar dicho pensamiento bajo la amenaza de un castigo, en otras palabras, impedir el ejercicio al derecho a decir que no y de perseguir las manifestaciones de ese ejercicio, atentan directamente y de manera flagrante contra la libertad de las personas y constituyen la base de la persecución política. Como ya se ejemplificara, en el programa de Cast, hay varias medidas que, expresa o veladamente, atentan contra esta libertad. Cabe destacar que esas medidas no solo están destinadas a acallar a aquellos que según el régimen sean considerados activistas, sino que están destinadas a amedrentar y acallar cualquier reacción que pueda amenazar su eventual posición dominante. Medidas como estas podemos encontrarlas en regímenes de todo tipo, cuyo denominador común es ser totalitarios y en los cuales la libertad, como ya se supondrá, no constituye un activo de la sociedad. Así, además de en Chile, en las décadas del 70 y 80 del siglo pasado, se encuentran medidas similares en Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil, y yendo más atrás en el tiempo, en la ex Unión Soviética, los países de su órbita, la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler. Trasladándonos a la actualidad y en nuestro vecindario, hay muestras de amedrentamiento y persecución al activismo en Cuba, Venezuela y Nicaragua, más lejos en China, Bielorrusia, Turquía, Siria, y si nos ponemos más exóticos, en las teocracias islámicas de Oriente como Arabia Saudita, Yemen, Irán o Afganistán, luego del resurgimiento del Talibán. Y hablando de totalitarismo, no deja de ser curioso cómo el discurso de Cast pretende trasladar este antivalor, parte de la esencia del partido que creó, a Gabriel Boric. Hay que tener presente que el programa del Partido Republicano, según se señala en él, está inspirado en Ruta Republicana, texto que constituye su base ideológica. Por lo tanto, este corresponde, más que a una lista de cosas por hacer, a una verdadera declaración de valores y principios,
lo que hace que su surgimiento y eventual consagración como fuerza política dominante, sea peligrosa no solo para quienes sean considerados sus adversarios sino para la paz, la libertad y la democracia mismas. No importa si no está escrito en piedra, como dice el candidato de ultraderecha, ya que el germen de tiranía que se evidencia en el programa es parte de su ADN. Por ahora, la única libertad que se vislumbra en un eventual gobierno ultraderechista es la de los criminales condenados de punta peuco.